Soy Jayo Brain Bauer y es un agrado volver a estar con ustedes ahora en este formato para esta nueva instancia de nuestro Congreso Nacional en este curso precongreso sobre música y otorrinolaringología. Mm, El doctor Delano me pidió hablar de musicoterapia en otorrinolaringología. Y al principio debo admitir que me sentí un poquito intimidado por la solicitud. Algo estamos haciendo al respecto, pero es un terreno donde aprendí mucho realizando esta presentación y son algunas de estas cosas las que quiero compartir con ustedes. No puedo no partir con una cita de este tipo. Y probablemente muchos de ustedes conocen a Jorge Drexler, pero quizás no todos saben de que aparte de ser un músico sensacional, que a mí personalmente me gusta mucho, es médico, y no solamente es médico, es otorrinolaringólogo. Y no solo eso, es amigo de Paul Delano, así que instalo ahí ese mito urbano para que compartamos y podamos disfrutar. Paul lo desmentirá, dirá que es en realidad una relación a través del hermano de Jorge Drexler. Ahí lo pueden abordar en el próximo café para elaborar en eso. Pero quiero partir por una de sus canciones, que creo que tiene mucho que ver con de lo que trata este tema, que es Bailar en la Cueva, donde parte de la letra dice: la idea es eternamente nueva, la música enseña, sueña, duele, cura, y ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. Y esta letra, este extracto, creo que da en el clavo, en un fenómeno muy importante de lo que tiene que ver con la música como terapia. Y es que la música es un fenómeno intrínsecamente humano, no es una cosa, eh, siempre lo he pensado, pero después de hacer esta charla lo pienso con más profundidad, de que la música es inherente al ser humano como una de sus características esenciales, no como una actividad satélite o paralela, que es tan intrínseca para el ser humano como lo es el lenguaje, que desde muchas perspectivas y desde muchas perspectivas, desde la ciencia, se habla de que el lenguaje define al ser humano. Creo que la música define al ser humano en una forma no tan distante. Y creo que la música es algo que nos define como especie y que está imbricada en el cómo funciona nuestro cerebro. Y dedicaré la primera mitad de la presentación a esa idea. Y ocupar la música como terapia, más allá del fenómeno que es la música por el fenómeno en sí mismo, eh, es una práctica que parece ser tan antigua como la música misma. Y que, a diferencia de muchas otras concepciones terapéuticas que quizás tenemos dentro de nuestra formación, la terapia asociada a música, la musicoterapia, son prácticas que van mucho más allá de lo individual y lidian con el ser humano en su contexto social e incluso comunitario, e incluso a nivel social y estructural. Y creo, y es algo con reflexión que surge, por lo menos en mí, después de preparar esta presentación para ustedes, es que tenemos la musicoterapia como herramienta y como práctica y como fenómeno totalmente subvalorada y subutilizada. Habiendo dicho eso, ya antes de continuar, permítanme divagar por el misterio que es la música y la musicoterapia, explorando una situación particular, un único ejemplo que creo que me ayuda a explicar esto que les estoy tratando de transmitir. Dos humanos caminando. Un fenómeno humano al caminar muy espontáneo y muy potente es que ambos tienden a sincronizar sus pasos, tienden a caminar al mismo ritmo. Y dada la longitud de las extremidades en el ser humano promedio o dentro de lo que es la desviación estándar de los seres humanos adultos normales, este ritmo a la cual tienden a caminar los seres humanos por sí solos y sincronizados entre sí es entre 103 y 150 pasos por minuto en los hombres y 100 149 pasos por minuto en las mujeres. Eso es una cosa que es característica por nuestra, al igual como un columpio va a oscilar a un ritmo, a una frecuencia determinada por su estructura física, los seres humanos por nuestra anatomía vamos a caminar a ese paso. Por otro lado, el sistema auditivo y el cerebro auditivo tiene un rango de percepción preferente para identificar ritmos, tiempos, que oscila, que están tan amplios, así como podemos
detectar frecuencias entre los 125 o incluso menos Hz y hasta los 20.000 Hz en términos de ritmo. Somos capaces de identificar claramente y seguir ritmos entre 40 y 300 pulsos por minuto de forma bastante fidedigna y ocupando estructuras neurales que responden a estos ritmos. Pero la preferencia musical, la música que elegimos, tiene una clara predilección a través de distintas personas por ritmos que oscilan entre los 120 y los 130 pulsos por minuto como frecuencia, como por ritmo fundamental. Y fíjense en esos números, son súper semejantes. Ese rango de pasos o pulsos por minuto en tanto a la música que preferimos y al ritmo al que caminamos. Esto no es una coincidencia. Esto, o puede serlo, pero hay mucha otra evidencia además que soporte que el hecho de cómo hemos desarrollado nuestros gustos musicales y cómo construimos la fenomenología de la música en nuestra actividad humana está imbricado en cómo somos biológicamente y en nuestros comportamientos como el caminar. Y que el cantar, el caminar, serían actividades que históricamente a lo largo de nuestra evolución han ido evolucionando junto con nosotros, junto con nuestro cerebro, y que estructuralmente nos han ido definiendo, y que la música como actividad a nivel social que nos permitiría sincronizarnos con mayor facilidad al caminar, o que está relacionado con nuestra identidad biológica. Los invito a incorporar entonces que la música no es un fenómeno aislado aparte, sino que es parte de nuestra esencia y nuestra estructuralidad biológica. Y esto no es solamente una cosa linda y bella de ver, sino de que hay gente que está ocupándola para hacer terapia. Y este es un paper que se centra en esto, que es un paper relativamente nuevo, no sé si te la fecha, pero es del año pasado, que explora usar musicoterapia de una forma bien específica en la enfermedad de Parkinson, que tiene algunas características bien específicas, que tiene congelamiento, dificultad en iniciar movimiento y dificultad de cambiar de velocidad, de cambiar de ritmo de movimiento. Y en este estudio mostraron que si los pacientes escuchan música mientras se mueven y ocupan un sistema con inteligencia artificial que permite ajustar los pulsos por minutos, el ritmo al cual funciona la música y que se ajusta a tiempo real según el tipo de movimiento que el paciente intenta hacer, ese feedback continuo hace que los pacientes tengan mucho mejor performance, mucho mejor rendimiento a la hora de moverse y les ayuda a vencer con más facilidad su congelamiento, la dificultad de iniciar movimiento, la dificultad de cambiar velocidades. Así que esto es bellísimo y esto es una muestra de un ejemplo muy sofisticado y específico de cómo este concepto que les acabo de transmitir puede ayudar a vencer patologías y problemas de salud que son habitualmente extremadamente difíciles. Pero la musicoterapia es muchísimo más amplio que este ejemplo del Parkinson. Esta es la definición de musicoterapia. Existe una Federación Mundial de Musicoterapia que es muy interesante, porque dice que es el uso de la música o de elementos musicales como sonidos, ritmos, melodías o armonías para facilitar y promover la comunicación, relaciones interpersonales, aprendizaje, movimiento, expresión u organización y otros objetivos terapéuticos con el fin de resolver necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales o cognitivas. O sea, el scope, el abordaje, la gama de cosas que la musicoterapia se define a sí misma como capaz o interesada en abordar es muy amplia. Y también define los reviews acerca de las revisiones sistemáticas con respecto a musicoterapia, identifican que hay musicoterapia que se ejerce, por supuesto, a nivel individual, pero también a nivel interpersonal, a nivel comunitario y a nivel social. Intervenciones de musicoterapia sociales y comunitarias, hay estudios al respecto. Y musicoterapia no es solamente escuchar música, es hacer activamente ejercicios de música y de relajación. Hay discusión lírica grupal, hablar sobre música en grupo, cantar o entonar, otra forma de musicoterapia. Moverse, bailar con la música alcanza a estar dentro de las clasificaciones modernas de musicoterapia. Ejecutar instrumentos musicales con un fin terapéutico y hasta escribir canciones. Son distintas actividades relacionadas con la música que se las presento acá para que abramos
para abrir un poquito la imaginación a las distintas dimensiones y posibilidades que hay en esta subdisciplina o en esta actividad. Hay evidencia, y no tengo el tiempo como a mostrarles así como paper por paper y metaanálisis, pero hay harto metaanálisis y hay harta revisión de efectos específicos de musicoterapia en estos aspectos de la medicina, como con efectos positivos en manejar dolor y ansiedad en procedimientos quirúrgicos o dolorosos como el parto. Y, por supuesto, procedimientos quirúrgicos como vamos a ver más adelante puede ser la reducción de una fractura nasal. El manejo de trastornos del ánimo como la depresión. Miren acá, manejo de esquizofrenia y patología psiquiátrica severa, manejo de demencias. Hay harta investigación en Alzheimer y en deterioro cognitivo. En manejos del trastorno de la comunicación y el desarrollo, en toda la gama de lo que antes denominábamos como trastornos del espectro autista. En el manejo de trastornos del movimiento, como el paper de Parkinson que les mostré al principio. Estas son cosas donde hay evidencia fuerte y dura que hacen que musicoterapia es una herramienta válida y potente. ¿Y cómo opera la musicoterapia? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay harta investigación en neurociencia asociada a la musicoterapia, donde se promulga de que la música podría ayudar a modular actividad neural de nuestro cerebro en relación a la atención, sacar nuestra atención del dolor, la emoción, modular nuestra respuesta emocional frente a una experiencia, modular la cognición, ayudarnos a pensar distinto y a pensar mejor en algunos aspectos, modular nuestro comportamiento a través de atención, emoción y cognición, y a modular la comunicación facilitándola entre individuos. En términos de resonancias con imágenes, electroencefalograma y distintos estudios más típicos de la neurociencia, se ha visto que la música es capaz de activar múltiples áreas corticales, sobre todo las relacionadas con la red límbica, que tiene mucho que ver con el manejo de la emoción. Y me quiero quedar con la idea de que la musicoterapia genera cambios de estado en el cerebro. Y es muy interesante porque al parecer dentro de los cambios de estado y los cambios que principalmente genera la música como terapia es a través de lo que se conoce el sistema de neuronas espejo. Que el sistema de neuronas espejo tiene que ver con que si yo veo algo que está ocurriendo, por ejemplo, un mono agarrando un plátano, hay una actividad en el cerebro que es idéntica a cuando yo lo estoy viendo que ocurre, a que si yo lo hago. O sea, si yo, sobre todo es más fácil entenderlo como músico entrenado, pero si yo escucho música, las zonas que se activan de mi cerebro son las mismas que si yo hago música. Esto tiene que ver con el ponernos en el lugar del otro, como que si yo veo a alguien en un estado, si yo veo a alguien triste, se activan en mi cerebro las mismas zonas como si yo estuviera triste. Y esta potencialidad de a partir de algo que ocurre en el otro, que ocurre fuera de mí, me genera cambios internos, como si yo estuviera en ese lugar, como si yo estuviera haciendo cosas, es tremendamente potente como una herramienta para cambiar mi cerebro de estado y generar cambios internos en base a algo externo. Esto que ocurre con los neuronas espejos, la musicoterapia, permitiría generar funciones y funcionaría a través de unas redes neuronales idénticas a las neuronas espejo. Lo que y esto ayuda a entender el desarrollo con respecto a trastornos del lenguaje. Son habilidades fundamentales, por ejemplo, de cómo aprendemos a hablar y comunicarnos. Porque vemos en el otro y al ver en el otro lo activamos en nosotros. Y así es el ejercicio con los niños muy pequeños, que si un papá pone una expresión facial de alegría abre la boca, el niño lo va a imitar. Pero no porque lo imite, sino que realmente el acto de ver hace que se me active adentro lo mismo. Ponerme en el lugar del otro. Y en otorrino, específicamente, que es el tema de la charla, no pude no hablarles de esto, porque esto es como una base que nos permite entender y quizás utilizar y empezar a pensar en cómo podemos utilizar musicoterapia en nuestras disciplinas. En otorrino, si uno hace una revisión en PubMed, hay sorprendentemente poco de musicoterapia en otorrinolaringología. Hay un poco de uso de música en la rehabilitación de la voz, sobre todo en cantantes, ninguna sorpresa ahí. Hay menos información en otorrino de cómo musicoterapia podría ayudar a calmar el dolor y ansiedad en procedimientos dolorosos. Y esto me sorprendió muchísimo. Hay aún menos y muy escasa información y estudios más o menos con diseños decentes. De hecho, son tan poco decentes que no quise revisarlos con más detalle en esta presentación, de utilizar música como herramienta para apoyar la adquisición
de lenguaje y audición y la rehabilitación del lenguaje de audición en pacientes usuarios de audífonos o implantes cocleares. Cierto que con la lógica de lo que le acaba de mostrar de neuronas espejo y el desarrollo de habilidades de lenguaje, es como evidente que nos podría ser de tremendo apoyo. Y hay algunas investigaciones bien prometedoras, pero con diseños que no son tan serios y útiles, y esto abre que aquí hay un universo por cosas que explorar. En lo que sí hay mucho es con respecto a tinnitus. Y ahí la música como herramienta para abordar el tinnitus es un tema así como grandote. Quiero comentarles algún par de detalles, ahondando en algunos de estos puntos que nos llenan de orgullo. El primero es con respecto a un ex residente del San Juan de Dios, donde que tuve la oportunidad de apoyar en su tesis de residencia, que terminó convirtiéndose en una muy excelente publicación en la revista de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Que es justamente el uso de musicoterapia para apoyar en la reducción de fractura nasal usando anestesia local, que es una realidad de servicio público con pabellones restringidos, donde él mostró que haciendo reducciones de las fracturas nasales con local, en un N respetable, 36 pacientes con 2 ramas, pacientes que no ocuparon música y pacientes que ocuparon musicoterapia antes, durante y después de la reducción de fractura nasal, mostró que en valores subjetivos hubo significativamente menos dolor en el momento y también en el recuerdo de la experiencia en los pacientes que ocuparon música por sobre los que no la ocuparon. Así que el uso de música en pacientes que se sometieron a la reducción de fractura nasal con anestesia local, la música ayudó significativamente a disminuir sus valores de dolor. Potente, muy potente, una medida extremadamente simple con un impacto claro en la calidad de vida asociada al procedimiento y los síntomas asociados al procedimiento. Entonces, no solamente en valores subjetivos, sino que a niveles de presión arterial, medidas muy elegantes el diseño del doctor Ortega en este estudio, donde la presión arterial con un basal equivalente, pero en el procedimiento de la infiltración de la anestesia local, de la reducción misma y en el postoperatorio inmediato, los niveles de presión arterial fueron menores en el paciente escuchando música que en los pacientes que no lo hicieron. Y el otro gran mundo que hay harto en otorrino, del que les puedo hablar con un poquito más de propiedad, es en el tema de tinnitus, donde hay distintas alternativas disponibles. Hay grupos que entregan música sin modificar, hay varios protocolos al respecto. Hay pacientes que modifican la música y le restan intensidad dentro de la música al espectro de frecuencias cerca de la frecuencia del tinnitus para entregar a los pacientes pensando que esto va a generar cambios plásticos y no, esta charla no pretende ser una charla de tinnitus, así que no voy a entrar en el detalle. Y hay otras medidas adicionales como adicionar tonos puros a una intensidad alta, como en lo que se conoce como terapia de resincronización acústica coordinada mezclada con música. Hay muchas formas de ocupar música para manejar el tinnitus, que todas estas se aprovechan de la noción de que el tinnitus ocurre en la corteza auditiva y que la distribución de la corteza auditiva es tonotópica, al igual que en la cóclea. Se basan en aprovechar esta característica. Y estos son datos que no hemos publicado, que los publicaremos para el próximo año, yo creo, pero en pacientes nuestros, en la clínica alemana, solamente haciendo una terapia de música de 30 minutos de exposición diaria durante un mes, los pacientes disminuyen sus niveles de molestia de percepción al tinnitus con la encuesta THI. Esto no funciona en todos los pacientes, y en los pacientes en los que no nos funcionó con esta técnica, ocupamos una de las terapias más sofisticadas con esta terapia de música con resincronización acústica coordinada, ya con más exposición, 1 a 2 horas al día por 3 o más meses. Y estos pacientes también estamos viendo evidencia fuerte de que en estos pacientes se reduciría el sufrimiento asociado a tinnitus y la presencia del tinnitus en sí misma. Lo cual es una experiencia que les quiero compartir y que en una charla específica de tinnitus vale la pena hablar más en detalle de esto, para comentarles que sí, música puede tener impacto en estas áreas que son de las que les puedo hablar yo con más comentarios. Entonces, esta es una presentación general que tiene por propósito no hablarles en gran detalle de los mecanismos, sino invitarlos a esta reflexión de que como otorrinos tenemos la posibilidad de trabajar con la música no solamente como herramienta, sino como un fin, una aspiración para que nuestros pacientes puedan vivenciar la música a través de una audición saludable. Y creo que es una arista de nuestra disciplina aún muy poco explorada y que creo que puede ser de gran potencia.
que además de que puede ayudar a nuestros pacientes, puede llenar nuestra actividad y nuestro quehacer de profundo sentido. Muchas gracias.